El presidente Javier Milei ya se encuentra en los Estados Unidos. El objetivo, una nueva reunión con Donald Trump. Exactamente, y tenemos contacto con nuestro analista político Alberto Medina Méndez. ¿Cómo estamos, Alberto? Buenas tardes. José y Denise, te saludamos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Un gusto estar en contacto con ustedes. Alberto, ¿en qué contexto internacional se da esta reunión y cómo pretende capitalizar políticamente Javier Milei la misma? Bueno, creo que el contexto internacional está bastante claro. Es una alianza política que ha sido explayada en el caso de Argentina en campaña. Recordemos que ya en la campaña del 2023 el presidente Milei hablaba de la alianza con Estados Unidos e Israel como el eje central de la política internacional argentina. Si él eventualmente ganaba la elección, eso sucedió finalmente, y todas las señales han sido en esa dirección desde el mismo comienzo de la gestión en diciembre del 2023. Y del lado de Estados Unidos, con la llegada de Donald Trump al poder, por supuesto, también se abrió una puerta importante a ese vínculo, más fuerte inclusive que se tuvo en la etapa previa con el gobierno de Biden. En esa dinámica, lo que hemos visto hasta aquí ha sido una confirmación tras otra de ese vínculo. Esta no es la primera reunión que el presidente Milei y el presidente Trump van a tener. Han intercambiado en múltiples oportunidades encuentros personales, en otros casos telefónicos, han tenido acuerdos a distancia, inclusive institucionales. Por supuesto, lo que tiene de peculiar es la cercanía electoral del 26 de octubre en Argentina, que es una elección trascendental en términos del rumbo del gobierno, como suele pasar en elecciones de medio tiempo, y por supuesto, bajo esta lógica tiene un significado adicional en el medio de las turbulencias financieras y económicas que Argentina tradicionalmente tiene cuando se acerca un proceso electoral de estas características. Además, Alberto, también hay que destacar que esta reunión que mantiene el presidente con Donald Trump se da justo en el momento más espléndido, si se quiere, del presidente norteamericano recientemente, ¿no? Con este acuerdo de paz, Hamás-Israel, y también, por supuesto, afianzando la relación bilateral con la Argentina. Sí, por supuesto, llega en un momento muy particular de la situación geopolítica internacional, por supuesto, con algunas victorias significativas para el mundo, que tienen que ver con terminar con conflictos, no solamente sino algunos otros que el mundo también tiene, quizás con menos protagonismo que conocemos en Medio Oriente, y obviamente en ese contexto también toma otra fuerza, pero la importancia para Argentina está obviamente relacionada a lo que pueda ser eventualmente el impacto económico y geopolítico del vínculo con Estados Unidos, que insisto, no es nuevo, no es una cuestión de oportunismo electoral, ni mucho menos, sino en todo caso una convicción que ha tenido hasta aquí la gestión en Argentina, que es de vincularse más potentemente con Occidente, y obviamente la representación más clara de Occidente hoy es Estados Unidos, inclusive mucho más que la mismísima Europa, y en ese contexto obviamente uno está esperando que esta reunión de estas horas eventualmente confirme no solamente ese alineamiento, ese apoyo mutuo, sino también que traiga algunas otras novedades que se están esperando en el plano comercial, no solamente en que venimos escuchando hasta aquí, que es el monetario y el financiero, sino que también esto se pueda completar en otros ámbitos que tienen que ver con el mundo de las inversiones. Y justamente sobre esto, las relaciones de Argentina con China, a raíz de este acuerdo con los Estados Unidos, de este nuevo encuentro con Donald Trump, ¿se pueden ver afectadas? ¿En qué contexto? Bueno, veremos cómo se instrumenta esto desde lo formal. A mí me gustaría hacer solamente un recordatorio en esto. Argentina tiene un swap, es decir, la misma herramienta que está vinculando a Argentina con Estados Unidos, Argentina ya la tiene con China, y paradójicamente el monto del swap entre Argentina y China es muy parecido al que finalmente Estados Unidos va a instrumentar ahora con la Argentina. Y es muy probable que eso derive en alguna pérdida de vinculación con China, por lo menos en términos financieros. No nos olvidemos que los acuerdos financieros y económicos no necesariamente van de la mano de la geopolítica. De hecho, si tuviésemos que interpretarlo de esta manera, tendríamos que preguntarnos por qué hicimos un acuerdo con China de semejantes características que hoy es criticado, inclusive en muchos sectores políticos argentinos, ¿no? Que paradójicamente, decía, el monto es muy parecido. Nosotros tenemos un swap con China, obviamente en yuanes, que se hizo en 2009, en tiempo de Cristina Fernández de Kirchner, por un monto equivalente a 10.000 millones de dólares, y otros 10.000 millones de dólares más que se hicieron en tiempo de Alberto Fernández. Es decir, que ya hay un vínculo con China que veremos si se afecta o no y en qué medida esto impacta en lo comercial, que es una preocupación que seguramente algunos sectores en la Argentina tienen. Por eso digo también, es interesante ver si de la mano de estos acuerdos financieros y comerciales vienen también inversiones.
que podrían de alguna manera reforzar no solamente el vínculo geopolítico, sino también, por supuesto, las posibilidades económicas de Argentina. Y en ese sentido, Alberto, ¿hasta qué punto el gobierno de Trump puede condicionar las decisiones económicas argentinas a cambio de este apoyo financiero? Y deberíamos hacer la misma pregunta que no nos hicimos con China, ¿no? A tu juicio, China nos condicionó políticamente en los últimos 20 años, desde el acuerdo del 2009 para aquí. A mi juicio no, con lo cual no tengo razones para pensar de por qué en un caso un swap sí genera un vínculo y una dependencia política y en el otro caso sí. Mi sensación es que los países negocian, por supuesto, intereses comerciales, económicos, financieros, y lo hacen de mutua conveniencia, es decir, no hay un beneficiario y un perjudicado, porque de hecho si fuese así, nadie haría acuerdos comerciales, el perjudicado no tendría ningún incentivo para hacer un acuerdo de estas características. Yo creo que lo que hemos escuchado hasta aquí han sido buenas noticias para la Argentina, por supuesto que son recíprocas con los otros países, así como con China nosotros comercializamos y lo tenemos como uno de los compradores, pero también lo tenemos como uno de los vendedores en Argentina, en buena hora que también se puede hacer un acuerdo de estas características con Estados Unidos, que hasta ahora no hemos tenido ese vínculo tan potente comercial y económicamente. Yo no veo incompatibilidad alguna, muy por el contrario, creo que es absolutamente posible y no veo razones por las cuales pensar que nos va a generar un costo de soberanía o geopolítico que no lo tuvimos con China, aparentemente, ¿no? Por lo menos habida cuenta de lo que dicen muchos dirigentes políticos que no han tenido que pagar ningún costo político por esto, no veo razones por las cuales ahora sí. Alberto, ¿y en qué situación queda el rol del Fondo Monetario Internacional en este contexto donde ahora la lupa está puesta con los Estados Unidos, las relaciones? A ver, el Fondo Monetario Internacional es un organismo que en definitiva es de todos los países que forman parte del Fondo Monetario Internacional. Es decir, no es una organización internacional norteamericana. El Tesoro de Estados Unidos, por supuesto, es una especie de equivalente a lo que podríamos tener en Argentina como una suerte de el Tesoro argentino, con lo cual estamos negociando entre estados, particularmente esta herramienta del swap es un intercambio entre bancos centrales. En definitiva, lo que estamos haciendo es un acuerdo de monedas, insisto, idéntico al que hicimos con el Banco Central de China en el 2009 y renovado en el 2022-2023. Con lo cual, creo que en ese sentido es una buena noticia que los países del mundo puedan apostar por Argentina y confíen que el país va a crecer. Nadie hace apuestas económicas para países a los que no tienen potencial o que no tienen posibilidad de desarrollo. Y creo que el Fondo Monetario Internacional seguirá acompañando lo que viene haciendo en los últimos años en Argentina, que de alguna manera ser una especie de garante de última instancia, ¿no? Más allá de las operaciones financieras que puede hacer con Argentina, préstamos en particular. En este caso no se está hablando de ningún préstamo del Fondo Monetario Internacional ni nada que se le parezca. Muy por el contrario, lo que está haciendo el Fondo Monetario Internacional es ir evaluando, como hace muchos años en Argentina, la marcha de la economía argentina para asegurarse o para tener la certeza de que la economía argentina crece al punto tal que va a poder honrar con sus compromisos internacionales. No nos olvidemos que Argentina tiene una deuda gigantesca, no con el Fondo Monetario Internacional, sino con el sistema financiero internacional, y el Fondo Monetario es una minúscula parte de ese proceso de deudas que Argentina ha acumulado durante muchas décadas, ¿no? Ahora, Alberto, sé que no se puede hacer futurología, ni en economía, tampoco en política, pero imaginémonos esto, ¿no? Un eventual segundo mandato del presidente de Milei. Ahora, ¿qué rol podría jugar los Estados Unidos ya en un futuro? Si se llega a esta alianza, ¿verdad? Eso depende de muchos factores. Por supuesto que depende de las decisiones políticas de los argentinos aquí en el país. También depende mucho de las decisiones políticas de Estados Unidos. No nos olvidemos que Estados Unidos también tiene procesos políticos bastante complejos y que el presidente Donald Trump no tiene otro mandato más de posibilidades de seguir al frente de la primera magistratura norteamericana, porque ya ha tenido un periodo, recordemos, años atrás, con lo cual habrá que ver cómo se da ese proceso de sucesión en Estados Unidos y en qué medida los próximos presidentes siguen acompañando este proceso de transformación argentina y dándole sustentabilidad. En un mundo tan volátil, tan agrietado en términos políticos, es muy difícil predecir ambas cosas, qué va a pasar acá, qué va a pasar allá, pero está muy claro, sí, que esta vez hay un alineamiento que permite, de alguna manera, darle sustentabilidad al programa de reformas de Argentina, y esa es una buena noticia en la medida que podemos ir viendo resultados
en el día a día y nos permite de alguna manera salir de años tan complejos como los que ha pasado en los últimos años Argentina. No nos olvidemos que venimos de caída de Producto Bruto, venimos de recesiones, venimos de años inflacionarios, venimos de años de mucha pobreza. Creo que lo interesante en este proceso que está viviendo ahora es ver cómo ir saliendo de cada uno de estos temas y cómo darle sustentabilidad a Argentina para que pueda crecer por sí misma.